Ens endinsem a l'univers animal. Nacho Sierra. Don Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está su perro? Pues muy bien. ¿Sí? Descansando. ¿El perro del internado sigue... Ahora no, no está trabajando ahora mismo en la serie. no persigue niños? Ahora no persigue. Ahora está con sus reglas matemáticas, está haciendo exhibiciones de sumas, restas, multiplicaciones. Ya. Que ya algún día te traeré al profesor de matemáticas. O sea que cuando los niños acaban el cole, tu perro empieza el cole. Empieza. Ahora además está haciendo unas exhibiciones justamente de eso, de mostrar sus dotes matemáticas. Hay muchos mails que nos preguntan la edad máxima de un perro y de un gato. Y hay algún dueño que se sorprende de la longevidad de su gato, por ejemplo. Un perro, por regla general, ¿cuántos años vive? Vamos a hablar de entre 12, 16 años máximo, por ahí. 12, hay siempre récords y siempre hay excepciones, ¿no? Pero sí, 12, 16, ya 16, sobre todo en perros que tienen mucha envergadura, ya es bastante. Y en gatos, en cambio, de 16 a 20 y hay un récord de 32 años. 32. 32 años. ¿Y de qué depende que puedan vivir más o menos? Bueno, la especie ya marca la longevidad. De todos modos, el que puedan vivir es la vida saludable. Es decir, como digo yo, en los seres humanos igual. Una buena alimentación, una buena vida sin estrés, sin ansiedades, sin problemas y eso es lo más importante. Y sobre todo, la obesidad es un enemigo de la longevidad. Es decir, y sobre todo en los gatos. Gatos gordos mueren antes. Exacto, hay tendencia a engordar a los gatos o que los gatos engorden, muchas veces también motivado por la castración, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay alimentos especiales para que esto no ocurra y sobre todo no dar a los animales alimentos de la mesa, desechos, todo lo que desechamos es lo que tiene grasa. Es decir, que hay mucha gente que dice, vamos a darle los trocitos de los filetes. Tú le das la grasa. Claro, le das la grasa, que no le das el solomillo. El solomillo es bueno, pero la grasa Merche no. dice, ¿cuánto vive un gato? Porque tengo uno que nació en el 91 y tiene una vitalidad que ya quisiera para mí. ¿Es la alimentación? ¿Es la tranquilidad? Bueno, ¿es porque no paga hipoteca? ¿Es un expediente X? Posiblemente sea porque no paga hipoteca. Yo creo que eso da bastante tranquilidad. Pero bueno, es un gato longevo, desde luego. Pero está en él. Todavía, o sea, puede vivir. Hasta los 32, fíjate, todavía Bien. queda. También nos preguntan cuántas veces hay que bañar al gato a la semana o al mes. Vamos a ver, los gatos son más limpios que los perros. No es verdad que no necesiten bañarse, pero tampoco a lo mejor necesitan tanto baño como un perro. Bañar a un gato, podríamos hablar de una vez al mes, depende también del pelo, que sea de pelo largo, que sea de pelo corto, dónde viva. Si el gato vive en exterior se ensucia más, si vive en interior menos. Es decir, esto cada uno debe valorar, ¿no? Con champús especiales, no son los mismos los champús que empleamos para animales que los que empleamos para personas, y sobre todo la forma de bañar a un gato, que si queréis os lo explico un poco porque no es fácil, vamos a ver, hay gatos que desde pequeñitos les acostumbras al agua y luego, bueno, pues resulta fácil. Pero hay gatos que los cogemos mayores y ven el agua y, bueno, huyen y saltan y arañan. Entonces hay que intentar hacerles que la sesión del baño sea una sesión agradable, a base de darle refuerzos positivos, que el animal asocie la sesión de baño con algo que le guste. Eso es fundamental. Y luego, la forma de introducir al gato en el agua no debe ser de golpe, ni con las mangueras, porque tiene presión, ni mucho menos con esta de la ducha, el teléfono de la ducha, que eso le asusta. Los gatos se asustan por nada y no les gusta el agua presionando sobre su cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es mantener el agua tibia, puesta ya, sin grifos y sin nada, e introducir las patas traseras primero. En esta posición, primero introducir las patas traseras y acariciarle y poco a poco ir introduciéndole en el agua. Es decir, con los gatos no hay que hacer gestos bruscos y hay que enseñarle las cosas bien. Un gato que se le enseña a bañarse mal la primera vez va a ser un problema de por vida para siempre. Para siempre. Hay que meterse como lo hacen pues algunas señoras en el mar, que es poquito sin chapotear. Con la espalda entra un poquito, clic, clic, clic. Más que nada que te vayas habituando a tus partes en efecto, nobles. Poco a poco, sin chapotear y sin hacer una entrada dominguera. En efecto, no tirarse de cabeza ni cosas de esas. Ya. Problemas con la arena nueva. Seguimos con los gatos. Cada vez que le cambio la tierra a mi gato de su caja, se vuelve loco. Empieza a sacar toda la arena de la caja y a tirarla por todo el piso. Y luego se estira encima de la arena que ha sacado de la caja. Bueno, esta es una conducta habitual en gatitos, posiblemente sea un cachorro y a veces ocurre. Lo que sí que hay es cajas de arena que están tapadas, es decir, para que el gato entre y no haga esto. Hay muchas veces que se aburren. El problema de los gatos es el aburrimiento. Nosotros a los perros sacamos a la calle, los movemos, a los gatos no se suele sacar a los gatos a pasear a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que el gato en casa llega un momento en que conoce todo
todo ya es del mismo olor, no hay estímulos que le distraigan y entonces ella empieza a distraerse a su forma. ¿Cómo? Pues puede ser tirando arena, puede ser arañando. Entonces hay que proveer al gato en casa de muchísimas cosas, es decir, desde un árbol típico que tiene pues algo que cuelgue. El otro día explicamos lo de la caña de pescar con un muñequito en la punta y hacerle jugar. Es decir, que el gato esté entretenido, porque cuando nos vamos de casa nadie se para a pensar ¿qué estará haciendo nuestro gato? Pues Se nuestro gato aburrirá. se aburre. Dormir para dar por saco por la noche. Dormir, básicamente. exacto. Por eso hay que hacerles ejercitar por el día para que por la noche duerman. Exacto, sí. Total, que sabemos que de momento pueden vivir bastantes años. Si han Sí. nacido en el 91 no hay problema. No hay problema. El baño hay que hacerlo poquito a poco. Una mala experiencia, el primer baño puede pasar factura de por vida. De por vida, De y por además vida. puede crear comportamientos agresivos del gato hacia Y nosotros. un tema que ya se planteó, pero que vuelven a consultar nuestros telespectadores, es el de los gatos invasores. Recuerdo Sí. que yo te dije, Nacho, tengo ese problema en casa. Y alguien sugirió, bueno, pues naranjas. Exacto, o, le ¿no? llaman lo de las cortezas de naranja. Esto no es muy científico, así que hay gente que dice que le ha funcionado, pero vamos, no se puede dar como una receta. De hecho, si fuera una receta que funcionaría, estaría en todos los sitios lo de las... Nos preguntan si cáscaras. lanzarles agua es efectivo, si hay algún producto antigatos. Vamos a ver, el lanzarles agua es efectivo en el momento que está el gato, le echas agua y, Pero y se solo es va, pero luego provisional. vuelve, claro. Es decir, los gatos van donde comen. Los gatos van donde... Además, hay mucha gente que dice, no, es que es mi casa, no es su casa. No, es su casa también. Es decir, ellos se consideran que es su territorio y entonces se adaptan allí. Es verdad que, o sea, el problema de los gatos callejeros es un problema importante. Pero son ocupas, ¿eh? Son ocupas y de hecho proliferan tanto, la reproducción es tan efectiva que se llena de gatos la zona. En Australia han llegado a la esterilización de las hembras para evitar que se produzcan tantos nacimientos. El otro día, Nacho, nos pegamos un susto, en serio, mi ¿Sí? señora esposa y un servidor asistimos a una pelea de gatos ocultos en lo alto de un árbol Sí. que parecían directamente dos tigres. Sí, sí, sí. No. No eran gatos, eran tigres. Se estaban Estaría- peleando posiblemente ¿por qué? ¿Por la zona? ¿Por el Podrían espacio? estar por su lindero, los gatos tienen linderos. Porque el y grito cada uno- era de un león, no era de Sí. un gato. Puede ser una hembra que tenga crías, también hay muchas razones. Un macho que se enfrenta sexualmente a otro macho que quiere montar a las hembras de su territorio, o puede ser territorial, es decir, ese era su árbol, era su lindero y No, unos... no, pero es que ese árbol es mío. Ah, no es de tuyo, él, sí. pero me parece que lo estás A ver, un compartiendo momento, con alguien. Sierra, hasta que se Bien, Me da demuestre que lo lo compartes contrario. con alguien. Me da que sí. El árbol es nuestro, hasta que Bien. se demuestre lo contrario. Vale. Entonces, claro, que se peleen dos gatos ya por un árbol que no es de ninguno de los dos. Claro, pero eso explícaselo a ellos, que le digas que no es de ellos, ¿sabes? Ellos se adaptan y ahí se forman sus linderos. Aparte que cuando cayó el gato del árbol, cuando bajó, no sabes, eso era un león, era enorme, no sé cuántos kilos podía pesar. Sí, no, Bajó el perdedor, hay claro. gatos muy No, no, grandes. bajó el perdedor. Y hay razas de gatos Estaba enormes. Una de las razas de gatos más grande que generalmente suelen dar gatos de mucho peso y tamaño son los Maine Coon, que son americanos. Son gatos muy grandes, de mucho kilo. Enseguida hablamos de los petardos y de la verbena de San Juan, que está